Buenas noches, el día de hoy les quiero mostrar una herramienta que actualmente ya se está empezando a usar más. Hace de 5 o 6 años no era tan utilizada y normalmente el control de cambios del versionado de una base de datos se llevaba de forma manual. Esto implicaba muchos errores humanos donde a veces se nos olvidaba ejecutar un cambio o actualizar el sistema de control de cambios y por ende se nos pasaba a hacer la migración y teníamos los ambientes diferentes en cuanto a base de datos. Esta herramienta está desarrollada en Java, se llama Liquibase. Liquibase actualmente es soportada por la mayoría de las herramientas DevOps que ahora tenemos. Antes normalmente solo era la integración continua, pero también ya desde ese entonces de integración continua ya se podía usar Liquibase. Sin embargo, apenas está agarrando como más apogeo. Y Liquibase tiene dos versiones, la versión open source y la versión profesional. La versión profesional tiene más herramientas, muchas herramientas, tiene un manejador gráfico para que tú puedas hacer todo el control de cambios de tu base de datos y monitorearla y muchas más herramientas. Nosotros nos vamos a enfocar en la versión open source, la versión mantenida por la comunidad de desarrollo de Liquibase. Esta versión, pues aquí la puedes descargar en Download y al estar desarrollada en Java, aquí como requisito te pide Java 8 o superior y te recomiendan usar la 11 o alguna superior. Como está hecha en Java, puedes instalarla en un Linux o puedes instalarla en un Windows, no hay problema. Ahora incluso en un Unix y una MacOS pues están basados en Linux, está basado en Unix. Entonces yo voy a descargar el zip de aquí y le doy de nuevo a descargar. Lo voy a descargar aquí en documentos. Voy a ir a mi carpeta de documentos, lo voy a descomprimir. Ya una vez descomprimido voy a eliminar este comprimido y el descomprimido me lo voy a llevar hacia la carpeta C2 puntos archivos de programa y ahí la voy a pegar. Entonces ya teniendo esto voy a copiar esta ruta porque lo que me interesa es el comando. Es como cuando vas a ejecutar un comando desde variables de entorno. Aquí en escritorio le voy a dar en propiedades y me voy a ir a configuración avanzada del sistema y en variables de entorno, aquí en path voy a ponerle editar o también puede ser una path de usuario. Pero yo lo voy a agregar en sistema. Entonces voy a editar, le voy a poner nueva, le voy a poner la ruta de Liquibase, que en este caso está en C2 puntos, archivos de programa, Liquibase, aceptar, 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 cerrar. Muy bien, ya teniendo esto, cuando yo abra una consola,
y ejecuta el comando liquibase, debe salirme esto. Si no me sale es que algo está mal en la instalación, puede ser que le falta Java o, o algún problema que esté dando. Bueno, ya una vez que se tiene esto, vamos a seguir. Aquí en Liquibase te da la sección de la documentación, esta de aquí, y aquí tú puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, te dice la sección importante, la de empieza a aprender los conceptos, y aquí te dice cómo hacer una conexión a la base de datos. Te va a decir que tienes que tener un archivo con un tipo de archivo properties donde tienes que tener los datos de la conexión, y a nosotros nos interesa los chain types o los chain logs. Por ejemplo, este chain logs te dice que tú lo puedes manejar en formato SQL, en formato XML, en formato JSON, en formato YAML y en otros formatos. Yo estoy utilizando el formato XML, donde por ejemplo si tú quieres hacer, no sé, aquí en este ejemplo te dice un alter table o crear una tabla. Entonces esta es la estructura del chain set, del chain log. Es un archivo de prototipo XML y aquí tiene los elementos. Y con este tú puedes utilizar, por ejemplo, digamos que quieres crear un campo en la base de datos, lo puedes buscar incluso en Google, create field liquibase XML o una column, y ya aquí en la sección de documentación te dice cómo se utiliza y al final te pone un ejemplo en todos los formatos. Nosotros estamos usando XML, entonces este es un ejemplo de cómo se haría un agregar columna a la base de datos del esquema público de la tabla persona, y la columna que vamos a agregar se llama dirección. Este lo vamos a usar como ejemplo. Yo ya lo tengo armado, ya nada más para mostrarles cómo se usa. Lo que yo les decía es que necesita un liquibase.properties donde van a venir los datos de la conexión. En este caso viene el driver que usa, viene la URL de conexión de Postgres, la contraseña, el usuario y una referencia al chain logs, que es el que va a llevar el control de cambios. Este chainlog.xml es este que está aquí, y aquí está diciendo que primero va a ejecutar este cambio, luego este y así sucesivamente, luego este. Este es el orden que llevaría, y los chain logs los podemos ver aquí ya en su formato XML. Por ejemplo, este es un create table task y va a ser a la tabla que se llama task, le va a agregar un ID de tipo increment, auto increment, y va a tener descripción y una fecha de vencimiento y una fecha de creación, una fecha de actualización, y también va a llevar sus llaves foráneas. Entonces, para ya poderlo ver funcionar, aquí yo tengo ya una base de datos instalada, pero está vacía. Aquí al renovarla se puede ver que pues no tiene nada, y al momento en que yo la ejecute, aquí voy a abrir una terminal, aquí ya estoy posicionado donde está la ruta, donde está el proyecto Liquibase con el liquibase.properties. Le voy a poner el comando es liquibase update, y con update va a ir a buscar la base de datos y le va a insertar todos los registros que se necesita. Me dice que Liquibase no se reconoce como comando, posiblemente porque tengo que reiniciar mi Visual Studio, porque acabamos de instalar el Liquibase en las variables de entorno. Entonces abro la terminal, me vuelvo a posicionar en la ruta donde está mi Liquibase y otra vez le doy el comando liquibase update y nuevamente me sale lo mismo. Entonces lo que pasa es que lo escribí mal, una disculpa, lo escribí mal, es
Liquibase, así, Liquibase update. Ahí ya aparece el comando Liquibase y dice que no se puede crear una conexión. Esto es porque el puerto está mal. El puerto está en el 5700 y aquí en mi contenedor Docker tengo una base de datos ya instalada. Está en el puerto default 5432. Entonces vamos a cambiarlo. Esto se cambia aquí 5432. Vuelvo a ejecutar el comando. Dice, ¿quieres ver un reporte de estas operaciones en Liquibase? Le voy a poner que sí. Entonces voy a presionar. Voy a presionar Enter. Ah, no, dice que le agregue mi email. Entonces no, le voy a poner que no. Le voy a poner S para omitir. Y ahí me dice que ejecutó los comandos en este orden. Primero creó la tabla proyecto y el autor fue Rocha, ese soy yo. Luego creó la tabla secuencia, luego creó la secuencia y su autor, creó la tabla tareas y su autor. Y si vamos a la base de datos, entonces le voy a dar refrescar y aquí está ya. Aquí ya está un proyecto, una tarea, un asistente, un responsable y una tabla de database chain log, que es muy importante porque aquí en esta tabla se guarda todos los cambios que se han ido haciendo en la base de datos. Entonces aquí se puede rastrear. Por ejemplo, si Juan hizo un cambio y yo quiero saber por qué se hizo o cuándo lo hizo o quiero saber datos de qué hizo, entonces aquí yo voy a poder ver, ok, este es el autor y creo una tabla tipo location. Este es el MD5 checksum del archivo para no corromper los archivos, para que siempre sean los mismos. Si alguien hace manualmente un cambio y corrompe el archivo, aquí va a salir un error. Entonces eso es muy importante. Aquí tú agregas una descripción de qué hiciste y qué versión de Liquibase lo ejecutó y la fecha de ejecución también, cuándo se ejecutó, el estado en el que quedó, ya fue ejecutado. Y de esta manera, si vamos y actualizamos el diagrama de la base de datos, voy a dar en ver diagrama, diagram. Aquí podemos ver que toda la base de datos ya se creó. Ahora, yo puedo decir, ¿sabes qué? A task le vamos a agregar un nuevo campo. Ok, entonces de la búsqueda que habíamos hecho de aquí, que es un chain set, lo voy a copiar, lo voy a crear aquí. Este va a ser 2022 bajo 07 bajo 17 y se va a llamar create field .xml. Aquí ya lo tengo y vamos a decirle el autor voy a ser yo, el ID de este cambio va a ser create field. Como podemos ver, el field se llama address, entonces lo voy a dejar así, address. El catálogo va a ser public de Postgres, el nombre del esquema público, el nombre de la tabla,
dijimos que se le íbamos a agregar a task, entonces el nombre de la tabla va a ser task, el nombre de la columna va a ser address, va a estar en la posición. Esto se puede omitir o se puede dejar. Por ejemplo, yo aquí podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. Entonces la posición que le correspondería sería el 8, o si lo quiero antes lo puedo dejar antes para que se inserte antes, pero yo lo voy a dejar en la 8. El tipo va a ser varchar de 255 y va a estar después de la columna. Ah, no, no es cierto, esta es otra columna, pero esta sí también la voy a agregar, que se llame. No, mejor lo voy a quitar porque esto lo que está diciendo es que después de la columna ID va a agregar el nombre, pero eso no lo vamos a hacer ahorita, entonces lo voy a quitar porque también aquí está agregando un constraint de que no se permiten nulos. O lo voy a dejar, pero no le voy a quitar el after column porque realmente no interesa después de qué columna va a estar. Esto va a ser la columna nombre, tipo varchar 50 y va a ser no null. Entonces lo voy a dejar así. Y la sección de rollback, como es un add column, digo un add column, su rollback es automático. En las nuevas versiones de Liquibase, en las viejas versiones tenías tú que crear un rollback, como por ejemplo aquí en esta de Create Tape Projects. Aquí tiene su rollback para esta secuencia. Está diciendo vas a crear la secuencia que se llama Project ID y cuando le hagas un rollback vas a ejecutar este rollback de aquí. Bueno, por eso ahorita lo vamos a ver. Entonces estamos en Create Field Address and Name. Entonces le voy a cambiar el nombre aquí nada más para que sea más específico. Create Field Address and Name. Y voy a copiar este nombre en el archivo changelogs XML para que se ejecute un include file igual y le ponemos aquí la ruta que es la carpeta changelogs diagonal seguido del nombre del archivo XML y cerramos el XML. Entonces de esta manera, si yo lo quiero ejecutar, update, Liquibase update, me dice que hubo un error inesperado, dice parseando la línea 1 de del XML que acabamos de crear, dice fin del archivo prematuro. Entonces vamos a ver qué pasó. Ok, falta todo el cuerpo del XML. Entonces falta el prototipo de XML y cerrar el database chain log. Entonces voy a copiar todo esto de aquí y lo voy a agregar y ya nada más al final voy a cerrar el chain log. Aquí ya una vez cerrado, entonces ejecuto un Liquibase update y ahora me da otro error, dice error parseando la línea 10 columna 22. Dice que para este tipo de esquema el atributo catalog name no está permitido, entonces se lo voy a quitar para no estar cambiando aquí la definición de esquemas, porque esta ya es una definición de esquemas algo vieja, se necesitaría buscar una nueva versión. Entonces se lo voy a quitar, quedamos que es catalog name, este de aquí, ya se lo quité y lo voy a volver a ejecutar. Ahora dice que la posición no lo está permitiendo, entonces se lo voy a quitar también. Esto es por lo mismo, por el tipo de esquema que tiene aquí en la definición. Dice database chain logs debe terminar. Ok, esto es porque aquí le puse este de más, esta diagonal de más.
Entonces ahí ya parece que se va a ejecutar, le voy a poner skip y ya dice el comando de Liquid Base Update fue ejecutado satisfactoriamente. Y si nos vamos a la base de datos y la actualizo, aquí ya podemos ver que task tiene address y name. Y entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. No era en task. Este campo realmente debería ir en el responsable. En el responsable. Ok. Entonces le hago un rollback. Sabemos que aquí fueron dos cambios. Fue el cambio. No, no es cierto. Fue un cambio este de add column. Entonces yo le voy a hacer un rollback count con el comando liquidbase rollback count, que se regrese un cambio. Le voy a dar enter. Ya me está preguntando lo de si quiero que muestre el reporte. Aquí me dice fue ejecutado satisfactoriamente y vamos y actualizamos la base de datos y ya no están los campos. Y entonces se lo voy a asignar a la tabla que era. La tabla que era la de responsible. Entonces le voy a cambiar que ya no va a ser en task, va a ser en responsive. Le voy a dar a ejecutar y fíjense, algo interesante va a pasar aquí. Me va a decir hay un error porque la columna nombre en responsible ya existe. Esto es retroalimentación automática en tiempo real, donde ya te va a decir, no le puedes ejecutar ese cambio porque ya lo tiene. Ok, entonces, como ya lo tiene, pues se lo voy a quitar. Control K. Y lo voy a volver a ejecutar. Le pongo skip. Se ejecutó satisfactoriamente, actualizo. Y aquí, en Responsible ya tenemos address. Y esto es muy útil porque tú puedes bajar de versión tu base de datos. Decir, ¿sabes qué? En este control de cambios, quítale los últimos 20 cambios que corresponden a la versión anterior. Tú puedes hacer un rollback por fechas, por tag, por ID y contando así como lo hicimos ahora. Si quieres ver los comandos completos, con que ejecutes el comando liquidbase te va a salir el manual de ayuda. Y aquí ya te dice, puedes hacer un rollback con SQL, un rollback con normal. El rollback con y el update SQL son muy útiles porque vamos a hacer aquí un ejemplo rápido. Le voy a hacer el rollback count de que me regrese 10 cambios. Bueno, no son muchos, 5 cambios. Ahí ya me regresó 5 cambios. Voy a actualizar la base de datos. Y la base de datos quedó así, con 5 cambios menos. Ahora, si yo necesitara ver el SQL de cómo sería, pues yo le hago un liquidbase update SQL. SQL. Update SQL. Y le voy a decir que me lo dé en un archivo. Salida.sql. Ahí ya me lo generó. Es este de aquí, lo voy a abrir. Y esto sería todo lo que va a agregar. Entonces, si yo quisiera, pues lo copio todo. Control A, Control C. Me voy a la sección de comandos de, de aquí del administrador de base de datos del manejador. Copio todo el script, lo pego, lo ejecuto. Y si voy y actualizo el diagrama de la base de datos, ahí ya tengo la base de datos otra vez igual como estaba y se adapta totalmente. Entonces esto es muy útil porque a veces necesitas pasar el script hacia otra área, ¿no? Por ejemplo, que no use Liquidbase o que haya un área de base de datos que revise, pues ya ellos revisan los scripts transparentes. Y bueno, esto es todo acerca de Liquidbase.
Aquí podemos ver que también se crearon llaves foráneas y una relación uno a muchos. Un proyecto tiene muchas tareas, a un proyecto le pertenece un responsable, y para crear las llaves foráneas, pues aquí se utilizó este chain set, que lo que dice es, pues a la base de datos assistant detail le va a hacer una llave foránea en el campo responsible ID a, a la, a la tabla responsible. Y si necesitas hacer un rollback, pues aquí se lo aplicas con este. Entonces, espero les interese, les haya servido, y si les gustó denle un like y compartan. Gracias, es todo. Cualquier duda la puedo responder en la sección de comentarios.